Fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional, de eso se llama así por el cargo, por el rango de las personas denunciadas y por la calidad que han tenido y el grado de inmunidad relativa que tienen todavía por un tiempo. ¿Contra quién? Contra el expresidente Manuel Merino de Lama y los exministros Flores Arauz y Gastón Rodríguez. ¿De qué se trata? Del caso famosísimo, terrible, trágico de Inti y Brian, los dos chicos muertos en las manifestaciones que pedían la salida justamente del entonces presidente Merino. Aunque todavía no tenemos una explicación sobre cómo murieron, pero ya hay esta denuncia. Y acá lo tengo al señor Merino. Señor Merino, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Chema? Primero... ya le profetizo, ya soy de mal agüero lo que le va a pasar. Esto va a quedar en nada, pero después de años lo van a tener desfilando por el Ministerio Público. La prensa lo va a perseguir. Va a haber un montón de cosas. ¿No se arrepiente de haberse metido en política, señor? Chema, primero quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en tu programa. Como ciudadano responsable, yo no me puedo arrepentir de participar en política, porque creo que los que queremos adecentar la política tenemos la obligación moral de participar en política, y creo que por eso tenemos que incentivar a los jóvenes que participen en política para poder adecentar la política. Sin embargo, en este caso particular de estos hechos nefastos para la administración de la justicia, porque creo que tenemos que decirlo así, de la parte de la señora fiscal de la Nación, que lamentablemente su nacimiento de ella obedece al señor Vizcarra. Pues yo creo que en eso tenemos que ser sinceros. ¿Cuál ha sido, digamos, la forma de llegar de la señora fiscal de la Nación? Y que está en un proceso de ratificación, creo que es importante decirlo. Porque creo que la Junta Nacional de Justicia tiene una gran tarea en este momento, de poder analizar los problemas que tiene la señora fiscal de la Nación y sobre ese marco definir si es que debe ser ratificada o no. Pero también tenemos que decir que dentro de la Junta Nacional de Justicia hay acercamientos por compadrazgo con una de sus hijas, de una de los miembros de la Junta, que es sumamente peligroso que el tener ese favorecimiento le permita a ella continuar, digamos, siendo ratificada por la Junta Nacional de Justicia. Pero sí tenemos que decir, y creo que en eso comparto contigo, en lo nefasto que va a ser para la administración de la justicia este hecho de la denuncia hecha a Manuel Merino, hecha al presidente del Consejo de Ministros y hecha al ministro del Interior. ¿Por qué es nefasto? Y creo que en ese contexto tenemos que ponerlo, Chema. Es como decir en este momento que, digamos, para ponerlo en un contexto real, ¿no? A Manuel Merino se le investigó 10 meses porque se decía en ese momento los vizcarristas y los izquierdistas radicales, el comunismo, que es el que se quiere implementar, acompañado de los caviares. ¿Qué se decía en el momento que Manuel Merino asumió? Luego que hubieron los dos muertos. Se decía que Manuel Merino había ordenado que maten. Han hecho una investigación de 10 meses. Esa investigación no ha encontrado razones ni motivos para decir que Manuel Merino ordenó que maten a esos dos jóvenes. Ahora la denuncia ya no es por haber ordenado que maten, sino ahora la denuncia es por omisión, porque no tuve la bolita mágica que tenía Vizcarra con su brujo que le adivinaba, y naturalmente haber previsto de que iban a haber muertos que habían sido incentivados por grupos políticos o por políticos que ya sabemos, los que han sido parte del Vizcarrato, que fueron los que asusaron, que en este caso también tienen que ser denunciados, porque ¿por qué no preveyeron ellos que el levantar a la población, el hacer que los jóvenes salgan a las calles, íbamos a terminar con dos muertos? Dos preguntas puntuales. Primero, ¿quién organizó las manifestaciones? Fueron ellos. Ya, porque ahí hay un tema que es importante por lo siguiente. Si yo organizo una manifestación, tengo que identificarme. Así es. Si yo hago mañana una marcha para pedir aumento de salarios, yo voy con mi banderola que digo no sé qué. Así es. O lo que sea. ¿Por qué? Porque yo también tengo una responsabilidad. Puedo tener una responsabilidad legal, porque no me hago partícipe. Segundo, hasta el momento, ¿sabemos cómo han muerto estos jóvenes? No, eso es lo más lo más censurable, que un ministerio público que tuvo las armas en la mano porque debieron hacerle las pruebas de explosión atómica a los policías que intervinieron para poder determinar quiénes son los que habían utilizado las armas que podrían haber sido la motivación. Y si no lo tenían las policías, ¿quiénes lo hicieron?
Habría que haber hecho una investigación que tenía que haber convocado, en este caso, al propio señor Guzmán. ¿Qué proyectiles son los que han matado a los muchachos? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Son hechizos. Eso es una cosa que yo no me puedo explicar, porque hay una cosa que es básica. Cuando hay un muerto, hay una autopsia. Así es. La autopsia es la explicación de cómo muere la persona. La que identifica cómo muere, sí. Y a partir de ahí yo agarro y hago las investigaciones que tengo que hacer. Le hace, ha muerto por bala de calibre tal, muy bien, más o menos tengo una pista. Ahora, toda la investigación han tenido ellos a su merced. Aquí no hay, que pueden decir, tuvo intervención Manuel Merino, porque recordemos que las muertes son el día 14. Yo renuncio el día 15. O sea, consecuentemente, toda la investigación la han tenido ellos a su merced, con el señor Francisco Sagasti, que entró el día 17, y con el señor Vizcarra, que tuvo el mandato de una u otra manera hasta el día 16, porque debemos recordar que cuando Manuel Merino asume el mando como presidente, ellos abandonan el cargo, abandonan los ministros, abandonan los viceministros, abandonan los altos funcionarios, y de eso no se dice absolutamente nada. Ahí la Contraloría General de la República debió hacer una investigación para saber las razones y los motivos, y recordemos que cuando asume el señor Sagasti pide la transferencia del mando a la gente del señor Vizcarra. Sí. Y cuando salimos a reclamar a través de algunos medios, que estuvimos en una entrevista contigo, recién convocan al presidente del Consejo de Ministros para la transferencia del mando, posterior a lo que ya habían hecho con el presidente. Claro, ahí hay un problema que a mí me deja un poco esto desconcertado, porque evidentemente cuando hay una movilización como esta, como cualquiera, la policía tiene operativos preestablecidos. O sea, no es que yo en ese momento haga un plan con nombre y apellido. Así es. Entonces, usted con el ministro, cuando ocurrían estas cosas, ¿qué conversaba usted con el ministro del Interior y qué le decía sobre este tema, oiga? A ver, lo que pasa es que ha habido dos espacios. Cuando yo asumo la presidencia, yo demoro 48 horas en juramentar el gabinete que estuvo a cargo, en este caso del Ministerio del Interior, que fue el gabinete de Flores Arauz, que juró a los 24 y en las 24 posteriores juramentó el gabinete. Consecuentemente, en esas 48 horas, quien tenía que estar al mando era el ministro del Interior anterior. Yo tengo comunicación con él. Todavía no había entregado el cargo. No había entregado el cargo, porque ellos no dejan de... Legalmente, si yo no entrego el cargo, tengo la responsabilidad sobre ese cargo, hasta que el día que te entrego el maletín, simbólicamente te doy... Y ya las marchas eran agresivas. Ya las marchas habían hecho daño a la ciudadanía. Ya las marchas estaban, digamos, enmarcadas en una posición radical aquí en la capital. Porque recordemos que las marchas fueron a nivel nacional. Sin embargo, a nivel nacional las marchas fueron pacíficas. No hubieron ningún tipo de problemas, que sí se presentaron acá en Lima y que fueron promovidas justamente por estos actores políticos que acabo de mencionar anteriormente. Y que, dicho sea de paso, a ellos no se les está involucrando absolutamente en nada. O sea, la omisión a la cual se me quiere hacer responsable en esta denuncia constitucional, que para mí es una cortina de humo, y que creo que eso hay que advertirlo, Chema. Hay que advertir que esta es una cortina de humo que nos está generando, digamos, confusión para estar entretenidos en un tema, mientras empezamos a desarrollar todo el plan que tiene estructurado el comunismo. Todo un plan estructurado que viene desde pedir una nueva constitución, desde que engañar al agricultor con decirle que va a haber una reforma agraria, cuando en realidad ha habido más de 2.000 millones menos en el presupuesto del próximo año para el sector agrario. El sector agrario, ¿qué es lo que quiere? El sector agrario quiere crédito a la mano. El sector agrario quiere una condonación de deuda, que nadie la quiere escuchar como condonación, sino extinción de deuda, que tienen los pequeños agricultores con la SUNAT. El pequeño agricultor que tiene deuda pendiente con instituciones financieras privadas, que lamentablemente se han dado por motivos expresos de los propios programas a nivel nacional que hemos tenido, como los programas de PRONA, que al agricultor le compraban y el agricultor tenía que ir a hacer una declaración jurada y tenía que pagar un impuesto. Y muchos de los agricultores no vendieron el producto, sino lo terciarizaron a un intermediario. Y ese intermediario no pagó el impuesto. Entonces, si tú a ese agricultor no lo habilitas, por más que le digas que le vas a dar crédito, cuando va no tiene acceso al crédito porque está en Infocor. De eso no se está hablando nada, pero se nos está poniendo en el contexto que hay una tercera reforma agraria. Se nos está poniendo en el contexto que queremos una nueva constitución. Y lamentablemente las instituciones, que son las que tienen que proteger, digamos, el acto de la legalidad, le venden un kit para una nueva constitución. Y no decimos absolutamente nada. Y si nosotros empezamos a mirar lo que está pasando en el contexto político, lo que está pretendiendo aquí la fiscal de la Nación es desprestigiar al Congreso. Porque si tú empiezas a ver los seguidores del Vizcarrato,
y del comunismo, ¿qué están diciendo por adelantado? Conjuntamente con los abogados de IDL. El Congreso va a exculpar a Manuel Merino. Entonces ya están ellos, como saben que es una aberración jurídica en el acto justiciable de poner por omisión una denuncia constitucional a un expresidente, que abre una caja de Pandora, y prácticamente el tema, digamos, de la legalidad en el tema justiciable va a ser inviable que podamos controlarlo, porque mañana vendrán las denuncias contra otros exfuncionarios, vendrán las denuncias contra periodistas, porque de repente tú el día de hoy empiezas a hacer un reclamo legítimo de un sector y ese sector se moviliza y mañana hay un muerto y la Chema tiene la culpa. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué asustó? ¿Por qué dijo? ¿Por qué advirtió? De eso es lo que tenemos que advertir a la población, para que no nos dejemos sorprender, para que los jóvenes que nos están escuchando puedan entender y comprender que aquí se está utilizando de manera, digamos, malvada la institución, que en este caso es el Ministerio Público, porque lo que quieren ellos es, lógicamente, que Manuel Merino no tenga ningún espacio político, que Manuel Merino, que ha sacado su libro, que está diciendo la verdadera situación que ocurrió en el periodo donde asunció el mando, que nadie lo sepa. Que nos tengan silenciados, que nos tengan entretenidos defendiéndonos, y ellos al libre albedrío sigan haciendo las cosas que tienen preparadas, y que nos tengan confundidos entre lo que dice Bellido con lo que dice Maraví, lo que dice el propio Castillo, y consecuentemente el camino de ellos es uno solo, que es buscar una nueva constitución, claro, que es lo que tenemos nosotros que defender. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes derecho al antejuicio? Es los 5 años, creo. Los 5 años. Claro. Los 5 años tenemos derecho al antejuicio. Esto es una cuestión que, por supuesto, también hay que aclarársela al público. No es porque el señor se llame Merino, que tiene derecho a esto, ni mi amigo Antero Flores Salado, ni el otro señor al que no conozco, sino porque esto es lo que manda la ley. O sea, lamentablemente, es una cosa que no se puede... Entonces, Chema, yo te agradezco en realidad la oportunidad que me das de estar aquí en tu programa, que es tan sintonizado y tan escuchado, y porque creo que es un medio que realmente lo que quiere es transmitir la verdad, para que no nos dejemos engañar, para que los ciudadanos que queremos defender nuestra democracia también le hagamos un llamado de atención al Parlamento Nacional. Y ese llamado de atención es a los grupos políticos. Tenemos que decirle al propio Acción Popular, que es mi partido, porque he escuchado declaraciones nefastas de uno de los parlamentarios de Acción Popular. Igual tenemos que decirle a Alianza por el Progreso, tenemos que decirle a Avancemos, tenemos que decirle a todos los grupos políticos que queremos defender la democracia, que queremos reactivar la economía, que queremos una oportunidad de que esta pandemia, que lamentablemente nos ha costado vidas humanas, y que aquí sí tienen que haber responsables, desde los propios ministros. Ninguno, son 200.000. Así es, sin embargo, ahí no ha hecho nada la fiscal. 200.000 fallecidos. Mira, cifra que hubo que sacar con forceps, porque no se quería dar. Y mira, Chema, por razones de seguridad nacional, lo sabe Dios por qué. Nosotros establecimos una comisión en la instancia que nos tocó, que fue la que puso al descubierto esta mentira que nos tenían ellos de decirnos que iban 10.000 muertos cuando iban 20.000 muertos. Sí, pues. Pero sin embargo, hoy en día, en esa condición de la señora fiscal de la Nación, ¿por qué no denuncia a Zamora, que trajo las pruebas rápidas conjuntamente con la señora Macetti, que fueron los que dieron los falsos positivos y que nos originó realmente la cantidad de muertos que tenemos? ¿Por qué no se sanciona, por qué no se denuncia al señor Vizcarra? No hay una absoluta denuncia de la señora fiscal de la Nación al señor Vizcarra. No hay una absoluta denuncia de la señora fiscal de la Nación al señor Sagasti, que le dio continuidad al periodo de lo que Vizcarra hizo. El paro agrario, 5 muertos. 5 muertos en un tema que se venía. ¿A quién se va a inculpar por eso? No hay nada. O sea, esos muertos... autoridad? Porque si se inculpa a la autoridad del momento, o al presidente del momento, al ministro del momento, a quien sea, tiene que utilizarse la misma medida. Ahora un tema... No podemos emplear 2 medidas para eso. Y un tema paralelo, Chema, que hay que decirlo, sí, que hubieron 3 habeas corpus en el Poder Judicial denunciando a Manuel Merino por desaparecidos. Sí. Y nunca hubo un solo desaparecido. Sí, y eso se archivó. Entonces esas consecuencias es necesario decirlas, es necesario alertar a la población y es necesario llamar, digamos, también a la cordura y al entendimiento a las fuerzas políticas. Porque si las fuerzas políticas no están a ese nivel, lamentablemente podemos estar aquí discutiendo, podemos tener la razón y tener la verdad, pero sin embargo, tienes la razón, tienes la verdad, pero vas a ser justiciado. ¿Qué nos espera, señor Merino? ¿Qué va a pasar con, no solamente su caso, sino qué va a pasar con el país? Con el país. Estamos en una línea de choque de trenes, aparentemente. Ahora se ha matizado porque también hay un choque de trenes o de trencitos dentro de Perú Libre, por la discrepancia que están haciendo. Entonces, yo pregunto una cosa, la gente en la calle, ¿qué le respondo cuando me paran a preguntar qué hacemos?
¿Qué hago? ¿Qué me espera? Bueno, aquí yo... Tengo 2 centavos, ¿qué hago con mis 2 centavos? ¿Qué almuerzo mañana? Así es. ¿Qué respondo, señor? Así no sé es. nada. Yo ahí comparto contigo y creo que aquí tiene una gran responsabilidad el Parlamento Nacional. A ver. Primero, que tiene que defender la institucionalidad del Congreso. Pero para defender la institucionalidad del Congreso tienen que estar unidas las fuerzas, no solo opositoras, sino las fuerzas democráticas y la ciudadanía. ¿Por qué digo la ciudadanía? Porque si nosotros empezamos a disparar cada uno con un interés propio, con una agenda propia, lamentablemente lo que hacemos es debilitar. Recordemos que las calles siempre han sido azuzadas y manejadas por la izquierda. Y hoy lo que nosotros tenemos es que convocar, que aquí no se trata ni de derecha ni izquierda, se trata de salir adelante. Y para poder salir adelante, esas fuerzas hay que juntarlas. Ellos tienen que entender que aquí se trata del futuro del país. Si nosotros dejamos que ese futuro del país lo destrocen aquellos que ya destrozaron por sus políticas, digamos, de implementación otros países, lamentablemente lo que nos espera es el fracaso de todos los peruanos. Y no queremos el fracaso de los peruanos, queremos el éxito y queremos en esa condición llamar, digamos, a la unidad, a las fuerzas políticas para que podamos enfrentar con objetividad y los pasos que se den sean los pasos adecuados. Si no hay los votos, porque muchos dicen no tenemos los votos para la vacancia. Sí, pero yo creo que la expresión propia, la condición propia, la acción propia nos va a empezar a llamar al apoyo de la población y naturalmente ese apoyo de la población tendrá que exigirle al Parlamento y a los congresistas que están ahí, estos 130 parlamentarios, que en este momento las cosas que están sucediendo es simplemente seguir desestabilizando la economía, permitiendo que el día de hoy, cuando comprabas hace 3 meses o hace 4 meses un sol 7 panes, hoy día compres con un sol 3 panes. El hambre y la miseria sigue golpeando al más necesitado y al más pobre. Y sobre eso tenemos que pelear para poder recuperar la estabilidad económica, para recuperar el trabajo y para enfrentar la pandemia. Señor Merino, gracias por la visita. Buenos días. Gracias, Chema. Un abrazo también a todos. Estamos en contacto y, por supuesto, vamos a seguir informando sobre cómo va el caso, lógicamente.